Hola, bienvenidos a este nuevo video de La Lupa del Impuesto. Como muchos saben, el gobierno radicó este 1 de septiembre su proyecto de ley de financiamiento, muy cuestionada por una gran parte de profesionales, así como muy criticada fuertemente por la oposición del gobierno. En esta oportunidad vamos a analizar con números algunos impactos de esos cambios que pretende hacer mediante este proyecto del gobierno de ser aprobado, ¿sí? ¿Aumentaría la carga fiscal para las personas naturales? Es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo, ya que se han visto muchas noticias de que no van a tocar el impuesto de renta sobre las personas naturales, sino que van a gravar a los más ricos. Es obviamente el lema del gobierno actual, ¿sí? Entonces vamos a analizar algunos artículos, nos vamos a ir por unas derogatorias que trae el artículo 95 del proyecto, con una combinación de lo que es el artículo 15 de este mismo proyecto que modifica esa tarifa progresiva del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas naturales que se encuentra en el artículo 241. Como de costumbre, nos vamos a ir a nuestro Excel para poder revisar estos números y ver qué es lo que está pasando. Entonces tenemos acá. Lo primero que vamos a ver son las derogatorias que vamos a estar estudiando. Entonces, allá en el artículo 95 dice que del artículo 38, 39, 40, 40 raya 1, 41, 81 raya 1 y 118 van a quedar derogados. Esos artículos hablan todo lo relacionado al componente inflacionario respecto a lo que son los rendimientos financieros en temas de ingresos y costos y gastos financieros. ¿Listo? Para los no obligados a llevar contabilidad, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. El otro artículo que derogan es el artículo 254 raya 1, que habla del descuento tributario determinado a partir de la renta líquida cedular en el tema de los dividendos y participaciones de personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes. Así como la derogatoria del inciso 2 del numeral tercero del artículo 336 del Estatuto Tributario que dicta, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2 del artículo 387 del Estatuto, el trabajador podrá deducir, en adición al límite establecido en el inciso anterior, 72 VT por dependiente hasta un máximo de 4 dependientes. Esta norma y esta norma nacen con la ley 2277 del 2022 y estas ya venían incluso con una revisencia, ¿listo? ¿Cuáles podrían ser los efectos para una persona? Y eso lo tenemos que ver siempre con números antes de empezar a debatir. En el primer ejemplo, vamos a ver una persona natural dependiente que trabaja, rentas de trabajo, ¿cierto? Y se gana 10 millones de pesos mensuales. En el año estaremos hablando de 141 millones de pesos, teniendo en cuenta la prima, las cesantías, los intereses que se reconocen. Por este salario, la persona hace unos aportes a la seguridad social, pensiones, ¿cierto? De 10 millones 800 y tiene 2 hijos. ¿Listo? Esto que se encuentra acá es una particularidad. Se puede presentar. En Colombia hay personas que son hormiguitas, trabajadoras, que les gusta ahorrar. Resulta que esta persona, ¿sí? Durante 4 años, 4 años y medio, estuvo ahorrando 550.000 pesitos mensuales. Después de 54 meses, logró un monto de 29.700.000 para comenzar a tener, obviamente, digamos, una renta pasiva. Ese era su objetivo. Una persona que posiblemente lleva 15, 20 años trabajando y esto se puede lograr. Con esfuerzo y trabajo se puede lograr. Entonces, fíjense que esta persona comienza y apertura un CDT o una cajita de ahorros el 31 de diciembre de 2024 para todos los 31 comenzar a recibir unos rendimientos, tener ese dinero para poder crear un patrimonio personal. Todos lo queremos, ¿cierto? Es algo muy normal. En la actualidad, la renta de esta persona se comportaría de la siguiente forma. Los ingresos por rentas de trabajo de 141 millones de pesos, rentas de capital, vamos a suponer que tuvo un rendimiento superior al 8% efectivo anual, 2.643.300, tuvo un componente inflacionario del 50,1, o sea que sus ingresos fiscales corresponden a 1.319.000 por rentas de capital, y en rentas de trabajo pues se le descuenta su salud y pensión, tiene un ingreso grabado, aquí miramos el dependiente, el 10%, ¿cierto? Sin que supere ese límite anual de 19.123.000, tiene su renta exenta
que no supere los 39 millones de pesos, ni el 40%, esto no corresponde, perdón, el 25%, y sumado a esto no supera el 40% de lo que es estos 130 millones, tiene una renta líquida por rentas de trabajo de 87 millones. Estas dos son las comunes, ¿sí? Las que normalmente todas las personas tienen derecho, independientemente de lo que hagan. O sea, si tiene hijos, tiene derecho a dependientes, así no tenga hijos, tiene derecho a la renta exenta del 25% que estipula el artículo 206 por allá en su numeral 10. ¿Listo? Entonces, eso lo tiene por derecho. Eso no es que voy a renunciar a eso, no lo quiero, no, lo tiene por derecho. Entonces tenemos renta líquida por rentas de trabajo, renta líquida por rentas de capital, y resulta que acá tenemos lo que nos dicta ese artículo 336, que por cada dependiente, 72 VTs hasta 4. Entonces tiene dos dependientes, 72 VTs por 2 por la VT del año 2025, que es lo que estamos viendo el comportamiento. ¿Qué pasaría entonces con la renta líquida gravable de esta persona? Tenemos entonces 81.222.000, su renta líquida gravable ya se sumó con la renta líquida gravable de las rentas de capital, dando una renta líquida agradable en VT de 1.631 VTs con 0,2. En la actual tabla del 241 estaría clasificado en el segundo rubro con una tarifa progresiva del 19%. Entonces, a la base gravable en VT le restamos 1.090 VTs y lo multiplicamos por el 19. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá. Entonces, la renta líquida menos 1.090 por el 19 y nos daría un impuesto de 5.118.000. Ahora nos vamos a ese what if. O sea, ¿qué pasaría si se llegara a derogar esto y esto? ¿Qué le pasaría a esta misma persona? Pues como podemos ver, pierde el componente inflacionario, o sea que si aumenta su base gravable, va a pagar más impuesto de primerazo es eso, ¿cierto? Es muy difícil de traer costos y gastos de unas rentas pasivas como rendimientos financieros. Puede que las haya, pero serían mínimas, o sea, no serían más del 2-3% de ese valor generado, ¿cierto? Sus dependientes normales, el 10% del valor bruto de los ingresos de rentas de trabajo, el 25% de renta exenta. Esto sigue sin superar ese 40% de las 1.340 OETs, de todo el tema, digamos, relacionado. Tenemos renta líquida gravable, perdón, renta líquida de rentas de trabajo, renta líquida de rentas de capital, y ya se nos aumentó, ¿cierto? Acá la renta líquida gravable. O sea, pasamos de 81 a 87. Entonces, nótese que la renta líquida gravable de esta persona pasa a 1.801 VTs. Entonces, nos vamos a la tabla y en principio 1.800 VTs quedaría ya en el tercer rubro. Pero aquí es donde vienen los cambios. Ya no sería el 28% de renta, sino sería el 29%, porque eso es lo que quiere la norma. Perdón, eso es lo que quiere el proyecto, ¿cierto? O sea, aumentarle el impuesto. Y entonces se lo aumenta ya al 29%. Entonces no es 28, sino ya incluso es un punto adicional en el impuesto sobre la renta. O sea, sí están afectando a una persona que no es millonaria. 10 millones no te considera como millonario para vivir. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener claro eso. ¿Listo? Esta persona ya, su impuesto quedaría entonces en 145 BDs para aumentarlo a 7.244.000. Entonces, nótese que esta persona pasa de un impuesto de 5 millones de pesos a 7.244.000, o sea, un aumento del 42% en su impuesto neto de renta. Y adicionalmente a eso, ¿qué vamos a tener? O sea, vamos a ver que este aumento vamos a mirar acá, de 2.125.000 corresponde a más del 20% del salario que actualmente está devengando esta persona. Entonces, ¿el castigo cuál es? Vamos a desincentivar el ahorro porque pues me van a quitar el componente inflacionario y me van a poner a pagar más impuestos, el 20% más en salario de esta persona. Entonces, sí hay una afectación. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo 2 con dividendos, ¿cierto? O sea, algo que se presenta mucho en las pymes aquí en Colombia. O sea, tener una compañía aquí en Colombia a veces parece un castigo, ¿cierto? Entonces, está una persona natural, él es un empleado de su propia empresa, ¿sí? 12 millones mensuales se paga, normal. Al año, pues 169 teniendo en cuenta primas, cesantías, intereses, no es un salario integral, ¿cierto? El salario integral estaría casi como sobre los 18 millones de pesos, son 13 salarios mínimos legales vigentes, aportes a seguridad social y tiene solamente un hijo. Resulta que esta persona lleva con una pyme 10 años en el mercado, una pyme que posiblemente sea él y 4 personas más.
hagamos de cuenta que es una firma de contadores. Entonces, el contador decidió independizarse, 4 o 5 personas trabajando para él, sus ingresos le dan para que tenga 65 millones de pesos en dividendos al año, no grabables, ¿sí? La persona se proyecta, ¿listo? En la actualidad, ¿qué pasaría? En la actualidad tiene su ingreso, sus ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, su pago de dividendos, un descuento tributario. No vamos a hablar de la retención prácticamente está acá. Lo que pasa es que la paga de forma anticipada, pero esto no me afecta a esto. O sea, puede que afecte el flujo, pero no la realidad del impuesto que le corresponde por sus ingresos, ¿cierto? Entonces, pero el descuento tributario sí tiene derecho a eso, que es el artículo 254 rayado. Entonces, resulta que tenemos el ingreso, menos 12 millones de aportes a salud y pensión, su ingreso entonces querían 156 millones, dependientes, uno, el hijo, renta exenta, esto no supera el 40%, ni las 1.340 VTs, ¿qué más vamos a tener? Entonces vamos a tener acá una renta líquida por rentas de trabajo, más la renta líquida de los dividendos, menos los dependientes de las 72 VTs. Entonces, esto nos da a nosotros una renta líquida agravable de 165 para una renta líquida agravable en VT de 3.331 VTs, o sea que estaríamos hablando del cuarto rubro, ¿cierto? Del 33%, y obviamente, digamos, su tarifa progresiva, y nos daría efectivamente, uy, acá creo que tenemos que hacer un cambio que son, mentira, sí es acá, uf, menos mal, me alcancé a asustar, quedó bien el ejemplo, porque son 3.000, ¿no? Son 3.000 VTs, entonces quedaríamos acá, uf, me alcancé a asustar. Entonces, el 28%, siguen su 28%. Entonces, tenemos acá el cálculo, menos 1.700 por el 28%, más 116. Nos da un impuesto de 28 millones, menos el descuento tributario, estaríamos hablando de 26 millones de impuestos. ¿Sí? O sea, esa es la realidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la ley 2177? Pues imagínense que de 22 millones de pesos, como el 65% tenía su tarifa por allá aparte del 10%, entonces quitamos esto y tendríamos 8 millones. Pero gracias a la ley 2277, esto se nos convirtió de 8 a 26, un aumento en el impuesto de 18 millones de pesos, prácticamente de 65, usted tiene que entregarle 18 millones de pesos, en este caso, al Estado, ¿sí? Sí, no tuvo planeación fiscal, ¿sí? No la tuvo, ¿sí? Esto no hubiera pasado con una buena planeación, ¿cierto? Entonces, tendría un impuesto de 26 millones, ¿listo? ¿Qué pasaría entonces, el what if, ¿cierto? ¿Qué pasaría con lo que pretende el gobierno? Entonces, esta persona vuelve y tiene lo que son sus ingresos, se elimina los dependientes de las 72 UETs y se descuenta el descuento tributario. O sea, quita el descuento tributario, ese crédito fiscal que tenemos. Entonces, pasamos de un impuesto, obviamente seguimos acá de 3.334, 3.331 a 3.403. Seguimos en esta misma línea, pero se nos aumenta en un 29%, o sea, se nos aumentó un punto el impuesto para esta persona. Entonces resulta que esta persona pasa de un impuesto de 26 millones de pesos que pagó en un principio a pagar 30 millones de pesos con un aumento del 15% de su impuesto. O sea, sí estamos hablando de una afectación con las derogatorias de lo que pretende la ley. Y fíjense que tener una compañía no lo vuelve a uno rico ni millonario, ¿sí? De pronto, digamos, puede suplir sus necesidades y darse sus gustos, pero no es millonario. Y es que a lo que quiero llegar es, el lema ha sido, queremos que los millonarios y más ricos de Colombia tributen. No, somos nosotros los que nos ganamos un salario fuertemente trabajando como profesionales a los que nos están afectando. Seguimos tributando, nos siguen grabando de una forma exagerada, ¿sí? Y por último, vamos a ver este ejemplo número 3, y es una persona que vive de rentas pasivas y una pensión, ¿sí? Eso puede pasar muy fácilmente. Entonces, supongamos que un contribuyente vive de sus rentas pasivas, tiene 70 millones en pensiones, se logró pensionar, o sea, estamos hablando de una persona mayor de 60 años, ¿sí? Trabajó toda su vida, tiene derecho a crear un patrimonio y a vivir de él, pero no significa que sea millonario o rico, ¿listo? Entonces, los arriendos, recibe por arriendos 30 millones de pesos y unos rendimientos financieros de 46 millones de pesos. Sus ingresos serían de 146 millones de pesos en el año, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a empezar a partir esas rentas, vamos por rentas de capital, los ingresos, 76 millones de pesos, que corresponde a arriendos
y rendimientos financieros, pensiones 70, sabemos que les cuentan la salud, esta persona muy juiciosa eh, aporta salud, ¿cierto? Sobre el IBC 40% de sus ingresos mensualizados, todo lo demás, vamos a tener un ingreso neto por un lado, de lo que es 49.200.000 y 61 por este lado, porque tenemos un componente inflacionario ¿de cuánto? Lo tenemos del 50%, ¿listo? Entonces aquí lo tenemos. Entonces 49 millones por un lado, 61 por acá, rentas exentas, sabemos que son 1.000 VTs mensuales, nada digamos que hacer, no vamos a tener renta líquida gravable, esta persona tuvo costos y gastos asociados al mantenimiento de los arriendos de los locales que tiene, vamos a decir que son unos locales, y obviamente, digamos, tenemos 6.500.000 para una renta líquida agradable de 42 millones, en donde nos da una renta líquida agradable de 857 VTs, por lo cual no tendría impuesto. Está por debajo de las 1.090 VTs. Normal, no paga impuestos, ¿cierto? No paga impuestos, hace sus aportes, predial, todo lo demás. Posiblemente por las retenciones que le hacen acá por los ingresos de rendimientos financieros y si obviamente le hizo un contrato de arrendamiento a la persona jurídica por el arrendamiento del local, tendría sus retenciones, si fuera persona natural posiblemente no, menos de que fuera comerciante. Entonces, digamos que en ese sentido estaríamos hablando de que no hay impuesto y si tuviera un impuesto serían las retenciones. Las retenciones serían parte del impuesto que le hicieron porque no tiene la base para empezar a tributar. Entonces, salda a favor de los impuestos, de las retenciones que le hicieron. ¿Listo? Hasta ahí normal. ¿Qué pasaría entonces si eliminan el componente inflacionario para esta persona? Entonces, pasa, obviamente, digamos, una renta líquida grabable de 49 a 72, sigue con los mismos costos normales y pasaría de 42.700.000 a 65, o sea que tendría que pagar un impuesto de 2.169.000 gracias a la eliminación de lo que es este componente inflacionario. O sea, sí lo pondría a pagar impuestos. Entonces, fíjense que lo que queremos ver acá es los impactos que podría recibir una persona que no es millonaria, que no es rica, ¿cierto? En sus efectos en temas de flujo y el impuesto con los cambios que pretende, o con algunos de los cambios que pretende este proyecto de norma. ¿Listo? Y para finalizar, ya tenemos acá lo que es el cambio de la tarifa progresiva en el impuesto sobre la renta para las personas naturales, en donde se van a aumentar hasta llegar a un 41%. Esto es altísimo, ¿sí? Esto es algo altísimo y que afecta bastante a las personas. ¿Alguna acotación acá? La norma dice 24.117, pero pues yo supondría que es un error de transcripción y son 2.417 VTs la que se ubica en el rubro del 35% que pasa al 37% y se aumentan las VTs de 2.296 a 2.417. ¿Listo? Entonces ya para terminar, ahora sí finalizar, estos serían parte de los impactos que podría recibir una persona natural con los ejemplos si llegasen a pasar y ser aprobados estas derogatorias que pretende este proyecto. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de los videos de La Lupa al Impuesto. Los invito a que le den like al canal y a suscribirse para estar muy pendientes de lo que vendrá más adelante. Martes y viernes estaremos montando nuestros videos hablando en temas de impuestos de Colombia. Entonces, muchísimas gracias como siempre y que se encuentren todos muy bien. Adiós.